¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos ya listos para comenzar un nuevo programa para dar respuesta a una nueva pregunta que se nos ha hecho llegar. Y pues podríamos ponerle como título al programa de hoy, no se menciona el sábado, puesto que es una pregunta que nos dan tres pasajes diferentes. Y quiero leer cómo dice: Jesús no le dijo al joven rico que debería de guardar el sábado. Según Mateo 19, 16 al 26. Cuando se refirió a los grandes mandamientos, indicó solo dos, en Mateo 22, 35 al 40. Y tampoco se mencionó el sábado en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, del 1 al 35. ¿Eso no significa que el sábado había dejado de ser un día de observancia obligatorio?, preguntan. Bueno, a fin de ofrecer una respuesta clara, mi hermano y mi amigo que me escucha, convendría analizar los tres casos por separado. Primeramente, vayamos al joven rico. Bueno, Jesús fue explícito con él, recordándole 5 de los 10 mandamientos. No citó los 4 primeros, ni el 10º. Si por no mencionar el sábado, que es el cuarto, estamos autorizados a desobedecerlo, por lógica nos asiste el mismo derecho a desobedecer los otros mandamientos no mencionados. En lógica se señala la falacia de este argumento diciendo que el que prueba demasiado, pues no prueba nada. ¿Sabe? Jesús no mencionó al joven rico muchas cosas necesarias en la vida del creyente, como por ejemplo la fe, la gracia o el arrepentimiento. No diríamos por eso que no son necesarias. Aceptamos por otra parte que Jesús, como maestro de los maestros, no se equivocó en su método de enseñanza. Y sabe, creo yo y estoy convencido que Él hizo lo único y mejor que convenía hacer. No hay duda que si alguna vez este joven reflexionó, se dio cuenta que era adorador de un Dios ajeno, o sea, sus riquezas. Pecado que pues es señalado por el primer mandamiento. Y bueno, es precisamente la fe, esa fe que no se menciona al joven rico, la que a todos nos ayuda a ser obedientes. Porque fíjese lo que dice Romanos 3:31. Romanos 3:31 dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la fe. Y en Hebreos 11:6 nos dice de la siguiente manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces aquí es interesante esto, porque nos dice que cuando nosotros tenemos fe, confirmamos la ley. Pero dice que si no tenemos fe, no estamos agradando a Dios. Entonces, por lo dicho antes, queda claro que no queda anulado el mandamiento del sábado, solamente porque Jesús no lo mencionó. Como tampoco quedan anulados los otros mandamientos por la sola razón de que no fueron mencionados en esta ocasión. Ahora, vayamos a los 2 mandamientos y no 10. Los 2 mandamientos citados por Jesús fueron tomados del Antiguo Testamento y ya hicimos un programa acerca de esto. El primero está en Deuteronomio 6:5 y el segundo está en Levíticos 19:18, mandamientos que ya existían y que no hemos escuchado, no hemos leído en todo el Antiguo Testamento que alguien estuviera peleándose o debatiendo acerca de que solamente eran 2 y no 10. Y vale decir que fueron dados por el mismo Dios que dio los 10 mandamientos. Por lo tanto, no se anulan, sino que se complementan. Los 2 son la síntesis, podríamos decir, de las manifestaciones de nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y los 10, podríamos decir también, son el análisis o la expresión detallada de cómo hacerlo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús.
depende. Depende quiere decir estar en sujeción o subordinación de uno. Provenir, proceder, ser consecuencia de. Y eso es justamente lo que sucede. Los 10 mandamientos son consecuencia o provienen de los 2 principales. Los primeros 4 nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y los últimos 6, cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que los 2 mandamientos no anulan los 10, ni los 10 contradicen a los 2. Los 10 dependen o provienen de los 2. Y por último, el Concilio de Jerusalén. Bueno, la carta apostólica dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Bueno, quiero decirle, mi querido hermano y amigo, en la carta se hace referencia directa al 7º mandamiento. Si aceptamos que por no haber mencionado el sábado, eso significa que no hay que guardarlo, ¿qué pasa con los otros 8 mandamientos no mencionados? ¿Quedaron anulados? Y queda la fe, la gracia, el arrepentimiento, el bautismo que tampoco fueron mencionados en la carta. ¿Eso nos autoriza a descartar tales verdades? Quiero preguntarle algo. ¿Qué cosas se estudian en un concilio? Bueno, en un concilio se discuten los problemas que causan disputa o inseguridad para encontrar la forma de resolverlos. Las doctrinas o mandamientos aceptados no se discuten en los concilios. Por eso, nada dice la carta respecto al robo, al sábado, al bautismo, a la gracia, a todos los demás mandamientos, porque en esas cosas no había desacuerdo. Para la iglesia cristiana de esos entonces, no había duda si debían guardar el sábado o el domingo. Todos guardaban el sábado. Y por esa sencilla razón, pues, nada se dijo respecto al día de reposo. De haber habido un cambio en cuanto al día de reposo, sin duda alguna, mi querido hermano, se hubiera levantado una seria polémica. Bueno, recordemos que grandes fueron las reclamaciones de los judíos y serias las amenazas cuando Jesús se propuso enseñar la correcta observancia del sábado. Y nos dice la Escritura que hasta quisieron matarlo. Yo no me quiero imaginar si hubieran hecho este cambio de no guardar más el sábado. Bueno, qué clamor o qué protestas se hubieran levantado si los discípulos hubieran enseñado que el sábado estaba abolido y el domingo era el verdadero día ahora. Nada de eso aparece en el Nuevo Testamento. Ese silencio total en cuanto a un cambio es la prueba mayor de que todos observaban el sábado. Que el Señor te bendiga. Y esto fue ¿Qué dice la Biblia? Para más información, preguntas o estudios bíblicos, puede contactarnos a ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? ¿Qué dice la Biblia 07@gmail.com? O también en Facebook, en la página de ¿Qué dice la Biblia? Y por WhatsApp al +1 903 253 4819. Que Dios le bendiga.